Buen día, jóvenes. Les saluda su maestra Delmi Patricia Romero Díaz en la clase de Biología 2 de nuestro segundo semestre. El día de hoy estudiaremos las teorías de la herencia. Recordemos que la semana pasada se le proporcionó videos acerca de los temas a estudiar. A estas alturas usted ya tiene que tener dos guías resueltas, las primeras dos guías resueltas que aparecen de los temas anteriores de esta cartilla. Por consiguiente, ¿verdad? Vamos a dar inicio a un tema nuevo de la tercera semana que lleva por nombre Teoría de la herencia. Los inicios de la genética se deben al monje Gregor Johann Mendel, que fue la primera persona en decir que los caracteres se heredaban de manera independiente en sus famosos estudios con plantas de guisantes allá por los años 1865. Gregor Mendel fue el impulsador del estudio de la herencia. Él estudió las características de los chícharos, ¿verdad? El color, la textura, todo eso. Ya vamos a conocer. Su trabajo no recibió la importancia requerida hasta 1900 y en 1905, cuando Watson da nombre a esta rama de la biología. Y aunque las leyes de Mendel siguen teniendo vigencia, en según qué caracteres, algunas de ellas, aunque las leyes de Mendel siguen teniendo vigencia, en según qué caracteres algunas de ellas aplican de forma totalmente distintas con los grandes avances, que se están produciendo en esta ciencia. Mendel fue estudiando, como les dije, la textura y el color de los chícharos. Y él investigó que al cruzar una planta verde con amarilla, ¿verdad? Como consecuencia de ese cruce, íbamos a tener plantitas verdes y también plantitas amarillas y otras mixtas. Entonces, Mendel fue quien estudió y creó la teoría de la herencia. Aspectos históricos importantes. En 1941, Edward y George, ¿verdad?, demostraron que los genes del ARN mensajero codifican únicamente lo que son proteínas, ¿verdad? Ellos encontraron que el ARN mensajero solamente da la codificación de proteínas en un organismo. En 1953, James de Watson y Francis Crick determinaron que la estructura del ADN es una doble hélice. Usted ya lo hizo como maqueta y observó que ese ADN se va cruzando como una doble hélice en direcciones antiparalelas, polimerizadas en dirección de 5 a 3, junto a la colaboración de Rosalind Franklin, ¿verdad? Esos tres personajes fueron los que estudiaron la estructura del ADN. El ADN, recuerde, usted cuando le mencionen ADN dice, el estudio de los genes, ¿verdad? Eso es el ADN. Vamos ahora en el siguiente caso. En 1956, Jim y Albert Levin establecen que en la especie humana el número de cromosomas es 46 y de ahí viene, jóvenes, el gran estudio de la humanidad. Y apréndase, las personas, los humanos, tenemos un componente o un número de 46 cromosomas vigentes en nuestro organismo, ¿verdad? Y nosotros por eso solo nos podemos mezclar entre personas de nuestra misma especie. Usted no va a comparar los cromosomas que tiene una vaca, que tiene un perro o que tiene una mosca con los de los humanos. Ahora bien, vamos a la siguiente información. En 1958, el experimento de Milson y Stahl demuestran que la replicación del ADN es replicación semiconservativa. Una réplica es como una copia, chicos. En 1961, el código genético está organizado por tripletes, fundamentalmente para explicar la transcripción a proteínas. En el año 1977, Frank Sanger y Walt Gilbert y Alan Max dan secuencia al ADN completo del genoma del bacteriano. Aquí se empiezan a estudiar ya lo que son
bacterias y microorganismos. En 1983, Katie Branks descubre la reacción en cadenas de la polimerasa que posibilitan la amplificación del ADN, ¿verdad? Eso aún está en estudio. En 1990 se funda el proyecto Genoma Humano. En el 2003 se completa el proyecto Genoma Humano. Vean después de cuánto tiempo. Y desde el 2013 se emplea la técnica CRISPR para editar genes. Por eso es que ahora nosotros, por ejemplo, si usted quiere tener cachorros, perros de una determinada raza y que sean más gorditos, fuertes, se alteran los genes, ¿verdad? Hay hormonas que vienen y alteran los genes. Entonces todo eso se ha venido estudiando con esa técnica. La manipulación sería de algunos organismos. Ahora vamos a hablar de la teoría mendeliana. Gregor Johann Mendel, monje agustiniano, nació el 22 de julio de 1822 y falleció el 6 de enero de 1884. Fue un monje agustiniano y naturalista. Él nacido en Heissendorf, esto en Australia, actual República de Checa, quien describió las llamadas leyes de Mendel que rigen la herencia genética por medio de los trabajos que llevó a cabo en diferentes, ¿verdad? A partir de 1856 comenzó toda una serie de experimentos de cruzamiento con guisantes en el jardín de monasterio que le permitían descubrir las 3 leyes básicas de la herencia. Mendel es considerado el padre de la genética. La herencia mendeliana se refiere a los patrones de herencia que son característicos de los organismos que se reproducen sexualmente. Mendel inició sus experimentos eligiendo 2 plantas de guisante que diferían en su carácter. Cruzó una variedad que producía semillas amarillas con otras que producían semillas verdes. Estas plantas forman la llamada generación parental P. Explicó sus resultados describiendo las 2 leyes de la herencia, la genética, que producen la idea de rasgos dominantes y rasgos recesivos. Esta sería la lección de esta semana. Me van a volver a leer ustedes toda esta teoría y se van a disponer a hacer la actividad que hay para esta semana. Y en esta semana, según observo, vamos a desarrollar los saberes previos, vamos a elaborar una ficha sobre los aspectos históricos importantes de la teoría de la herencia. Entonces, en esa ficha irían todos estos aspectos, ¿ven? Todos estos aspectos que usted observa aquí. Y va a investigarme también toda la biografía de Mendel, ¿verdad? Aquí solamente nos proporcionan una pequeña reseña, pero usted me va a investigar la biografía de Mendel. Y esa sería su tarea para esta semana en la clase de biología. Si usted cree que en las lecciones anteriores, ¿verdad?, hay dudas, ¿verdad?, avise, escriba y pregunte, porque yo observé los collajes y no observé las 2 guías. Se las voy a volver a pedir. ¿Estamos? Pasen feliz tarde.